Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a este espacio entre mamás. Hoy tenemos un episodio de mucho valor y con un invitadazo especial. David Montalvo es coach de cambio, tanatólogo y conferencista nacional e internacional. Tiene ya más de 22 años entregando un mensaje inspirador. Ha sido escuchado y leído por más de 1 millón de personas y cientos de organizaciones que buscan fortalecerse y ser más resilientes frente al cambio y la adversidad. Eres fundador de David Montalvo Academia, en donde se busca inspirar, formar y potencializar el talento de las personas y de las organizaciones para crear cambios positivos, productivos y sostenibles. Esa frase, David, me cautivó y con esa te presento. Yo sé que tienes estudios y experiencia y todo, pero con esa frase y con eso que fundaste, para mí, eres el invitado de honor el día de hoy. Bienvenido. Wow, pues muchas gracias. Gracias, qué linda. Gracias por la presentación. De verdad se oye bonito cuando alguien más lo dice. Pero tú lo hiciste posible. Pues sí. Digo, y fueron muchos años y así seguirá siendo. Entrega completa. Sí, claro. Oye, David, pues muchas gracias por regalarnos este espacio. Como te platiqué, este espacio es un espacio entre mamás que también lo pueden escuchar papás, porque hace poquito mi papá me regañó, me dice, oye, ¿por qué nomás entre mamás? Sí, y hay mucho para mamá también, hay que meter a los papás también. Así es, y es importante que se involucren ambos. Claro. Pero hoy quiero preguntarte, ¿quién es David Montalvo? Pero antes, ¿quién fue David Montalvo en su adolescencia? Remóntate a esas épocas y platícame un poquito quién fuiste. Pues mira, yo creo que tiene mucha relación el que fui y el que soy, ¿no? O sea, al final ha habido muchos cambios, ha sido toda una metamorfosis y transformaciones, pero la esencia sigue intacta. Okay. O sea, para mí creo que esa parte de quiénes somos ya la traemos desde que llegamos, ¿no? Desde arriba nos la manda, nos la pone en nuestro corazón para avanzar hacia lo que realmente queremos. Pues fui un niño y un chavo bastante inquieto y sobre todo muy observador, también como preguntándome mucho qué es lo que pasaba en el mundo. Okay. Era aplicado en el colegio, etcétera, pero tampoco era el promedio más alto, pero sí me gustaba mucho el saber qué es lo que pasaba. Desde ahí empecé a escribir desde muy joven también. Empecé escribiendo ya medio profesionalmente entre los 16 y 17 años. Ah, súper chavito. Bien chavito. Entonces, desde un poquito antes, también porque, bueno, la historia es larga, pero entré a clases de declamación, de oratoria, de tal, desde que tenía 3 años de edad. Ajá, entonces, la parte de hablar y escribir siempre estaba como muy de la mano. Pero a partir de ese momento de que empecé a escribir, yo creo que me ayudó mucho para seguir fortaleciendo la intuición, la sensibilidad, la percepción. Y pues eso, me topaba con muchas cuestiones que yo decía, mira, esto que está pasando tal persona, tal amigo, tal amiga o tal familiar o tal maestro de la escuela, me puede ayudar para escribir tal cosa, ¿no? Entonces empecé a escribir mucho lo que observaba. Entonces era muy apasionado, soy muy apasionado, era muy entregado siempre mucho en la parte de ayudar al otro, ¿no? Era ayudar por ayudar, porque la verdad no había... No necesitaba recibir algo a cambio. No, pues no, y tampoco es que diga, bueno, mira, fíjate que mis papás se dedicaban a esto, o mis hermanos, siempre una familia muy unida y muy, muy apegada a eso, al servicio. Platícame y tal. Un poquito de eso. O sea, ¿tu familia cómo estaba constituida? ¿Eran tus papás? ¿Cuántos hermanos son? ¿Tú qué número eres? ¿Cómo está constituida tu familia? Mira, pues bueno, mi papá y mi mamá, y luego somos 4 hermanos, ¿no? 2 hombres y 2 mujeres. Yo era el tercero, de mayor a menor. Bueno, porque yo también soy la tercera. Sí, pues claro. O sea, somos los que, mira, ya no sabemos si para arriba o para abajo, pero ahí estamos en la vida y en la lucha, ¿no? Los sobrevivientes. Los sobrevivientes, claro. Sí, totalmente. Entonces tengo una hermana mayor, me llevo alrededor de 10 años, luego con mi otro hermano 7 años, y luego tengo una más chica, ¿no? Una hermana más chica. Entonces, en ese tiempo, pues bueno, que todavía cuando era niño, que todavía no nacía mi hermana más chica, pues estaba yo justo en eso. Era el niño, era el consentido de la casa,
era el que estaba ahí como, pues te digo, sin tanta presión a lo mejor de mis papás como la ejercieron con los primeros dos. Y yo me sentí, y la verdad eso lo agradezco mucho, porque sí la parte de la educación de mis papás y la parte de la libertad a conciencia, creo que fue muy valioso. Siento que el número de hijo que eres sí tiene todo que ver en cómo te desarrollas en la vida, ¿no? Sí, claro, total, porque de verdad, y te digo, yo siempre fui muy tranquilo, pero creo que eso me ayudaba mucho. Me ayudaba mucho a desenvolverme en la vida como pez en el agua. Claro. Y decía, mira, pues yo sé que a lo mejor mientras tengamos esa comunicación, aunque fíjate, también digo algo importante, mi papá abogado, mi papá ya falleció hace casi 9 años, pero en ese momento mi papá abogado, penalista, un hombre frío, un hombre cercano, pero no emocionalmente. Claro, ¿no? Igual que el mío. En esa época era muy normal. Así es, claro, que era como parte de... Y mi mamá, pues, la más pegada y siempre el pendiente y la más espiritual y demás. Entonces, esa combinación, de cierta forma, creo que ayudó mucho. Porque pues, esa mezcla que, bueno, luego ya tiene sus cosas y sus heridas. Como todos tenemos. Pero en ese momento sí fue como padre decir, bueno, la rigidez de mi papá, a lo mejor con mis hermanos mayores, no fue la misma que conmigo. Y también a lo mejor el apego o el acercamiento de mi mamá conmigo fue distinto a mis hermanos, ¿no? Así vas agarrando más experiencia como mamá y me encanta esto que estás mencionando porque, como sabes, este podcast se llama Entre Mamás. Sí. Y lo más padre es, y que me llamó mucho la atención cuando te conocí a través de redes digitales, es conocer un poquito esa sensibilidad que te caracteriza y lo dices mucho, viene del lado de tu mamá. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo fue la relación con tu mami? ¿Qué es lo que tú empezaste a ver o detectar que tenías esta sensibilidad, no sé si extra o no, pero que tú ya la detectabas? ¿Cómo es esto? Sí, es que te digo que desde niño yo observaba, me gustaban las estrellas, de hecho es más, fui al Planetario Alfa en aquellos tiempos y yo quería formar parte del club de astronomía del Planetario Alfa cuando tenía, no sé, 8 o 9 años, ¿no? Sí. O sea, una cosa así que mi mamá, por ejemplo, me decía, oye, pues, ¿y por qué? Pues no sé, me compré el telescopio. Fui a una reunión del club de astronomía en ese momento. Que se juntaban en las tardes, noches. En las tardes, noches. Entonces, ¿a qué voy con lo de las estrellas? Que eran las cosas como que a mí me gustaban mucho. Y había estado yo, te digo, en declamación, en poesía. Entonces también me gustaba. A ver, tenía a mis amigos y jugaba fútbol y jugaba, o sea, hacía todo como cualquier niño, Chavillo. Cualquier chavo de esa edad. Pero al mismo tiempo sí tenía esa sensibilidad. Y yo creo que ayudó mucho el que mi mamá me apoyara en esas cosas. O sea, porque fue clave. Padre, sí, porque claro. Dices, oye, te cuento algo de que, oye, de repente una amiga me dice, mi hijo quiere bailar. Y el papá, ¿qué? ¿Cómo que bailar? Claro que no. Oye, espérame, pues que tiene que bailen. O sea, hay estereotipos, como bien dices, que de repente el papá no te deja o la mamá le da pena o no quiere. Que yo eso lo viví después. A ver, o sea, cuéntame. yo sí viví eso después, ya cuando iba a elegir mi carrera. Porque, y que también es importante decir, no todo fue bonito, ¿verdad? O sea, yo viví esta parte de la sensibilidad de niño y no fue instalada, ¿eh? O sea, yo creo que yo ya lo traía. Mi mamá muy espiritual, muy de ir a misa, de ofrecer, me acuerdo que siempre cuento de que me iba a ofrecer flores a la Virgen. Entonces, todo como todo lo que acontecía, todo ese tipo de cosas, como que me fue formando en esa capacidad de asombro y de observación, ¿no? O sea, creo que lo viví. Pero al momento en que yo fui creciendo, pues siempre quise ser médico. De hecho, lo he platicado en varias ocasiones, que quería estudiar medicina, quería ser cirujano, quería ser cardiólogo, ya tenía todo armado. De repente la vida me dio 1000 vueltas, que ya te platicaré. Y de repente entonces le digo a mis papás, oye, ¿saben qué? Pues quiero estudiar comunicación. Espérate, ¿cómo que comunicación? ¿De qué estás hablando, verdad? O sea, tú vas a ser el doctor de la familia. O deja tú el doctor, bueno, el abogado, ¿no? Como tu papá, pero aunque mi papá no quería tanto. Pero no, pues comunicación. Ay, mijito, ¿no habrá algo que sí te dé de comer? ¿No habrá algo que sí te funcione? O mejor otra cosa. Porque fíjate, oye, porque aparte yo ya había empezado a escribir. Ya me estoy yendo a 17, 18 años. Entonces yo publico mi primer libro a los 17 años. Entonces yo estaba muy metido. Entro a Televisa Monterrey, a un programa de televisión allá que se llama Hablando Derecho en aquellos años. Entonces me empieza a gustar el micrófono, las cámaras, tal. Y yo decía, a ver, yo tengo un mensaje que compartir con la gente. ¿Por qué? No sé, pero ahí lo traigo. Para mí es un propósito, ¿no? Que luego ya lo fui identificando con el tiempo. Pero para mí era un propósito de ayudar a inspirar vidas y de la forma como fuera. Entonces, pues creía yo que estudiando medicina iba a estar como muy ocupado con el tema, aunque me encantaba y me sigue encantando, que no lo iba a poder hacer. Entonces, ahí sí fue una confrontación importante de, oye, pues es que ya no quiero estudiar medicina. Bueno, ¿y por qué no merca? ¿Por qué no administración de empresas? ¿Por qué no otra cosa?
que son estereotipos y son tabús y son estigmas también de muchos 100%. papás, ¿verdad? Y que, pues, ¿quién va a decir que la vida me iba a llevar a dedicarme 100% desde hace 22 años a hablar, a escuchar, a comunicar? Y bueno, pues es lo que he hecho toda la vida. Pero sí, esa parte con mi mamá, la verdad, muy, muy padre, muy bueno hasta la fecha. O sea, creo que me entiendo mucho con ella por lo mismo. Hablamos ¿Te sentiste con el mismo idioma. acompañado Sí. en todo el proceso de tu vida en donde tuviste que elegir? Y acompañado, pero sin presión, que eso también es importante. Exacto. O sea, porque mi mamá no era la que quería que su hijo fuera artista, Claro, ¿verdad? O sea, claro, como claro. también pasa. Sí. De no, es que tienes que estudiar esto, tienes que hacer esto, o métete a clases de baile, porque yo fui bailarina frustrada. Sí. Yo con todo respeto, pero así es. No, o claro. yo quería poner un negocio de tal, entonces yo creo que, ¿no? O sea, Sí. que a lo mejor a veces yo de repente digo, tengo una niña de 4 años y medio, entonces digo, ay, pues yo quisiera que diera conferencias. O a lo mejor no las da, ¿verdad? Y es no que pasa nada. Tú tienes O sea, esta idea de dices, oye, es que yo me siento bien Sí. así, me es gratificante, pero no sabes lo que va a ser gratificante para ellos. Claro, Entonces, totalmente. realmente, yo siempre les he dicho a los papás que me encuentro deja que tus hijos sean protagonistas de su historia, así como tú fuiste de la tuya. Y ¿sabes qué pasa? Que es un acompañamiento con amor. De hecho, siempre también lo cuento de esta manera. Mi mamá, no sé si algún día lo dijo o lo leímos o lo platicamos, pero era como, mira, yo no puedo volar por ti. Exacto. O sea, yo no puedo agarrarte y vámonos a volar. Yo voy a dejar que vueles. Si de repente te caes, pues bueno, ahí voy a estar detrás. Y ahí voy a estar a lo mejor para acompañarte en el proceso de tu dolor y a lo mejor limpiarte alguna herida y a lo mejor ver qué es lo que te molesta, pero luego vas a agarrar tu propio vuelo y vas a regresar otra vez al cielo y por tu cuenta, ¿no? Entonces, creo que esa metáfora fue la que realmente yo viví. O sea, porque te digo, no fue una cosas instaladas, ¿no? Donde me obligaran. No, fue muy orgánico, fue muy natural el proceso. Decir, ok, quieres irte por acá, va, está bien, y te está gustando. Y claro, también hay algo bien importante, que lo aclaro también a los papás, porque esto también lo he vivido con muchos casos, y es, pues yo estaba dando resultados en lo que estaba haciendo. Claro, ¿no? sí, O no, sea, no, que yo quiero cantar y el chavillo. Y yo no canto nada, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y me encantaría, no canto, pero nada. A mí también me encantaría. Sí, me encantaría cantar y no la armo para cantar. Ajá. Entonces nunca fue, métete a clases de canto. Jamás tuve en clases de canto. Ajá. Ahorita lo estoy pensando si en algún momento entrar. Pero fue así, o sea, fue eso. A ver, ok, mira, ¿te está gustando? Pues mi primer recital me acuerdo que me fue súper bien. A los 3 años, no me acuerdo, me lo platican y veo fotos. Claro. Y luego conforme fueron pasando los años, así fue. Entonces también cuando empecé a escribir fue lo mismo. Sí. O sea, empecé a escribir y mis papás, aunque también le dudaban y cómo, espérate, pero ¿por qué? Y siempre fui hasta la fecha a hacer cosas raras, a hacer cosas extrañas. Pues raras para la época, claro, sí. porque realmente ahorita Sí, claro, los ahorita chavos es muy están diferente. rompiendo Muy diferente. paradigmas muy padre. Sí. Y hasta en las relaciones entre ellos. O sea, Sí, claro. yo le digo a mi esposo de repente, oye, me encanta cómo los jóvenes ahora se dan más libertad. O sea, como que están viviendo cosas muy distintas. Sí, y eso está totalmente padre, padrísimo. Oye, y entonces el rol de tus papás. Quiero regresar un poquito ahí en cuanto al cumplimiento de tus sueños. Tú decidiste en algún momento, creo que tuviste algún tema amoroso como que fuerte. No. Ajá. Claro. Que ese es un tema grande para los papás, pero ahorita te ¿qué platico. rol? A ver, cuéntame, ¿qué rol jugaron tus papás ahí? ¿Qué fue lo que pasó y qué rol jugaron tus No, papás pues ahí? nada, digo, la verdad es que viví una relación de noviazgo, que para mí en ese momento era muy bonita, ¿no? Ujú. Y vaya, y lo sigo pensando, ¿eh? Ajá. O sea, sigo pensando que fue una relación muy bonita con todas sus cosas, pero también estábamos muy chiquitos, Ujú. estábamos muy inmaduros, más allá del tema de la edad que sí, pero era más la parte de la inmadurez emocional. Ok. Entonces, para los papás fue muy complicado de ambos lados. Yo cometí mis errores, ella cometió sus errores, o sea, cada quien tiene su propia historia, está bien, Claro. y se sanaron después cosas y demás, pero para mis papás les costó mucho esa parte, sobre todo por esto, porque era como aquel David, aquel niño feliz, sonriente en todos lados, que disfrutaba hasta las estrellas, disfrutaba porque ya ahí no me importaba nada. O sea, te estoy hablando ya en prepa sobre todo. Digo, desde secundaria empezamos. Ujú. O sea, empezamos es que a los 13 años, ¿no? Súper chiquitos. Éramos muy chiquitos. Entonces, yo la verdad es que sentía que el mundo estaba en nuestra contra, ¿no? Ya sabes, Claro. acá en plan Romeo y Romeo y Julieta y Julieta. demás. Ajá. Nadie quiere y tal. Entonces, bueno, eso pues nos llevó a tomar a lo mejor decisiones malas que, bueno, por algo sucedieron. Pero para mis papás, yo creo que eso fue también una clave importantísima. Me dolió mucho. Yo, de hecho, caí en una depresión profunda. Fue la primera vez que conocí lo que era la terapia, fue la primera vez que conocí lo que era un psiquiatra, fue la primera vez que conocí muchas cosas. Sin embargo, nunca estuvieron fuera de eso. Y Eso es lo eso fue maravilloso. lo maravilloso. Me acuerdo,
Yo les platico les platicaba, no me acuerdo en qué espacio, pero que mi mamá se acercaba todos los días. Me acuerdo que en las mañanas que yo no me podía levantar para ir, ya estoy hablando de la prepa, ¿no? Pero para ir a la prepa porque estaba muy deprimido, muy deprimido. Pues llegaba mi mamá y me ponía ahí como, no sé si era un aceitito o algo, ¿no? Como pidiendo por mí. Mi papá sí era como, te digo, más frío, ¿no? Entonces era como, ya, ándale, ponte a jalar y ponte a hacer algo y estás llamando la atención. Y, mira, o sea, fue un proceso muy duro, que fueron meses, o sea, más o menos, fueron años de la relación y mil cosas, pero realmente lo fuerte fueron como 3 meses. Ok. Y sí, yo creo que, te digo, lo que más me ayudó fue el saber que aunque no estaban de acuerdo con nada de lo que estaba pasando, el apoyo ahí estaba. Estaban Sobre ellos. todo, claro, estaban ellos y hay algo bien importante. Ahorita, pues yo también veo chavos, también como tanatólogo, como coach, etcétera, y veo muchos papás. De hecho, pues el 90% de la gente que veo son mamás, papás. Y algo que veo ahorita es eso, es acércate a tu hijo para preguntar cómo está. Okay. O sea, para el simple hecho de saber qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando, porque muchas veces es, no, voy a prohibir el alcohol, como lo platicamos ahora, ¿no? Voy a prohibir esta relación, Bueno, pero ¿sabes qué es lo que hay de fondo? Claro. O sea, ¿sabes cuál es la herida que está detrás? ¿O sabes cuáles son los motivos, tal? Que en mi caso lo hicieron. Creo que ahorita, como dices también, y hay que darle ese beneficio y ese, por respeto a las épocas. O sea, en ese momento no se acostumbraba. Es más, hablar, cuando a mis papás le dijeron, oye, ¿puedo ir a terapia? Pues también están locos, ¿verdad? O sea, que ¿cómo que David va a ir a terapia? ¿De qué están hablando? Ni de que estuviera tan mal. ¿Y quién iba a decir que 22 años después ¿Y tú ibas a estar iba a estar dedicado a eso, verdad? Sí, y ahorita, pues bueno, mi mamá, te digo, mi papá no vive, mi papá casi no alcanzó a ver casi muy poco de lo que yo estaba haciendo, pero mi mamá sí lo ve y bueno, pues yo sé que está muy orgullosa y demás, pero me costó sudor y lágrimas. O yo sí dejé de ir a la escuela mucho tiempo, dejé de ir a la prepa muchos días. Perdí un semestre de prepa, o sea, fue todo un algo tema. Muy fuerte. Fue muy fuerte. Yo ahorita, claro, con las herramientas y la información, lo hubiera manejado diferente en el sentido como todo el acompañamiento. Gracias a Dios que ya se puede manejar diferente esas cosas. Y qué bueno que tenemos las oportunidades. Pero sí te puedo decir que esa relación, aunque fue la relación con mis papás, como que fue complicada por eso, porque no entendían por qué yo estaba ahí. Al final estuvieron. Y me vieron caer de esos vuelos. Tuve caídas así casi mortales, ¿verdad? Al piso. Pero ahí estuvieron. Entonces creo que esa fue la diferencia. Acabas de decir algo bien importante que me encantó. Es el tema que además del acompañamiento, hoy por hoy tenemos herramientas. Claro. Muy distintas a las que tuvieron nuestros papás. Nuestros papás no nos educaron sobre, por ejemplo, educación sexual. No nos hablaron de nada del tema, obviamente, pornografía y esas cosas. Sí, cállate, era así. De noviazgo, de que lo que era un acoso, o sea, muchas cosas, el bullying, por ejemplo, era, no, pues aguántate, defiéndete. O sea, no trataban, porque no tenían las herramientas, nadie les había explicado cómo decirnos. Hoy por hoy hay muchas herramientas que podemos tomar como padres, terapias, en donde está mucho más abierto. Es un mundo de posibilidades. Entonces ya es porque no queremos. Claro. O sea, realmente el no acercarte es porque no queremos. Pero bueno, ¿qué significa tu mamá en tu vida? Pues yo creo que él es la persona que más me ha apoyado desde que empecé, a su manera y a su estilo. Eso es importante. Que también es importante decirlo, porque a veces uno como hijo, y yo lo he trabajado hasta en terapia y lo digo así tal cual, pues tienes expectativas muy concretas y también tienes heridas no sanadas que te hacen también tener ciertas necesidades. Dices que a mí me encantaría que me apoyaran de esta manera. A mí me encantaría que me dijeran esto. Y resulta que no. Resulta que no es así. Y entender los lenguajes del amor, entender que cada quien tiene sus formas de expresar las cosas, entender que cada quien fue educada a diferentes estilos de diferentes cosas y a pesar de eso, como saber que está ahí, o sea, saber que puedes apoyar y que puedes estar y que puedes decir, órale, va y no, a veces no entiendo ni lo que estás haciendo, pero aquí estoy. Pero aquí estoy, o sea, al pie del cañón. Al pie del cañón y creo que eso ha sido muy valioso en mi vida. Yo creo que ha sido mi mayor apoyo durante en las buenas y las malas, ¿no? Porque ha habido malas y ha habido cosas fuertes y ha habido situaciones difíciles, pero ha estado, ¿no? Entonces yo creo que esa parte ha ayudado mucho. Como te digo, entender también que no todo es miel sobre hojuelas y que no siempre te van a dar el dulcito que necesitas, pero el saber que volteas y dices, bueno, está alguien ahí, va, ¿no? Y aparte que cuento de ella porque hubo un evento en mi casa donde mi papá, y bueno, lo contan muchos espacios también y en mis libros y demás, que le da un derrame cerebral. Y fueron 8 años de enfermedad
que mi mamá estuvo al pie del cañón. Entonces, de hecho, ahorita soy tanatólogo gracias a lo que pasó con mi papá, porque mi papá le da el derrame cerebral. 8 años después fallece, pero él perdió el habla, el movimiento del lado derecho, la memoria y demás. Y mi mamá se la fletó todo ese tiempo. Entonces, ver ese ejemplo de mi mamá, de amor, de compañía, de estar, para mí fue wow. De hecho, le dedico el libro Los elefantes no vuelan y pongo la mejor domadora de elefantes que he conocido, porque para mí el elefante es la crisis, ¿no? Claro. Pues para mí es eso. Ha sido una gran domadora de crisis de elefantes. Le ha pasado 1000 cosas. Y ahí está. Entonces, y ahí está. Y muy bien. Es un súper ejemplo, claro. Es tu ejemplo dices tú, híjole, eso lo ves en tu casa y dices, no manches, ¿y cómo no lo voy a hacer yo? Claro, entonces, obviamente, quiero hablar contigo de los talentos. O sea, tú eres esta persona que, según lo que he visto de ti, todo crees mucho en los talentos, en las capacidades. Desde muy chavito los tienes y te gusta desarrollarlos. Entonces, ¿quién te impulsó? ¿Quiénes han sido tus maestros de vida para que tú digas, oye, esto que yo siento que soy capaz de hacer, lo tengo que desarrollar y lo tengo que presumir al mundo? Tengo que hacerme útil en el mundo. Yo creo que todos los días de mi vida encuentro maestros que llegan a impulsarme. O sea, de verdad, yo creo que he tenido, pero es más, algo que es importante. Yo me he dejado también enseñar por muchos maestros de vida. Eso es muy importante. Súper importante, porque a veces dices, bueno, pues mis papás o mis hermanos o mis amigos tal, pero a veces ni siquiera te das la oportunidad como de abrirte a decir, bueno, me pueden enseñar algo. Para mí todo el tiempo. Justo lo hablaba ayer con una persona porque, bueno, estaba dando una clase yo de un diplomado de tanatología y hablábamos de estos temas de ir a los hospitales y demás, que también es algo que hago constantemente. Y decían, es que cuando tú llegas a un hospital a atender enfermos terminales y demás, pues bueno, el que se lleva mucho eres tú. Y yo, claro, yo soy el que más aprendo todo el tiempo. Entonces me han impulsado, yo creo que cada una de las personas que han llegado conmigo para simplemente recibir un mensaje o algo de inspiración. Empecé dando conferencias muy chico, te digo, más o menos tuve esta situación de esta depresión y demás a los 16 años, pero a los 17 ya estaba contando mi historia. Entonces, por eso llevo ya casi 23 años ahorita son 22, casi 23 años en esto. Y cada vez que cuento cada vez que doy una conferencia, cada vez que tengo un programa de radio, un podcast, tal, pues alguien que me escribe, alguien que me dice, oye, pues lo has hecho bien. Cuando era niño, yo creo que sí influyeron mucho mis papás, pero sobre todo sí te puedo hablar de maestros también, de maestros de clase, maestros de escuela, maestros que fueron mentores también para mí. Hubo una en particular que siempre la menciono, Alma Gloria Mena de Alvarado, que ella fue la primera que a los 3 años de edad me dio permiso de subirme a un escenario. Y recité la poesía del no sé qué, del pollito, no sé qué, y a lo mejor me tardé nada, pero me aplaudieron y ella me hizo sentir que lo hice muy bien. Y bueno, ahí estuve 14 años con ella en la academia y estudiando y demás. Y yo creo que también cada vez que había un recital y daba mi declamación, el oratorio, lo que fuera, pues el aplauso, la gente, el que se acercaran. Eso creo que ayudó mucho. ¿Qué siente David cuando pasan esas gratificaciones? Porque es muy diferente lo que hacías antes a lo que haces ahora. Sí. Me refiero a antes porque todavía das conferencias, pero como que el 80-20 cambió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo gratificante? ¿Qué es lo que encuentras tú que te llena como ser humano? Porque los aplausos son muy padres, pero siento que ahorita el aplauso es distinto. Sí, totalmente. Ahorita ya después de pandemia, bueno, ya se reactivó todo el asunto, entonces sigo dando conferencias muy seguido y demás, pero también esta parte importante de escuchar a la gente, de atender gente, de dar acompañamiento tanatológico y coach de cambio y emocional y tal, me ha llevado, como dices, otro tipo de reflector, otro tipo de aplauso, otro tipo de reconocimiento. Pero para mí, mira, te lo voy a decir así, si yo te platicara todo lo que hago y las cosas en las que estoy metido y tal, y no tendría sentido ni lógica. Yo creo que en tu caso te pasa lo mismo. Sí. ¿No? O sea, humanamente e incluso monetariamente no tendría sentido muchas cosas de las que hago o de las que hacemos, y que la única explicación que yo encuentro son dos. Una es porque es mi propósito de vida y yo agradezco a cada persona que se acerca conmigo para contarme una situación de pérdida, para decirme que no sabe qué hacer porque su mamá acaba de morir, para platicarme de la pérdida de su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es eso, o sea, que cada persona que se acerque pueda decirme, oye, pues gracias porque esto que simplemente te dije, a veces yo ni hablo, ¿verdad? A veces yo nada más escucho, pero esto que tuvimos me ayudó a estar más en paz y más tranquilo. O sea, para mí es eso, para mí es el propósito y para mí es la gente. O sea, y eso es lo que me ha mantenido. La verdad es que siento pues una enorme satisfacción, pero al mismo tiempo una enorme responsabilidad.
Claro. Cada vez veo casos más difíciles, cada vez me llega más gente, cada vez veo situaciones bien complejas. Hay cosas que igual humanamente no te puedes explicar. Ahorita tenemos un grupo de papás, que lo he comentado, que han perdido hijos y hay unas historias terribles, o sea, espantosas, dolorosísimas. Me ha tocado accidentes donde está involucrado el alcohol, donde hay situaciones, como dices, de abusos, de acoso, de mil cosas que dices, no puede ser esto, ¿no? ¿Por qué está evolucionando tanto esto? Ajá. Claro, exacto, porque está pasando y lo único que puedo hacer es escuchar. Y no es, no, pero mira, sal adelante y échale, o sea, el echaleganismo no es lo mío. Claro. Al contrario, digo, a ver, no, claro que está la fregada, ¿verdad? Está horrible y no tengo palabras, es más, ni te puedo entender porque yo no estoy en tus zapatos. Me encantaría, pero no puedo. Lo que sí puedo es escucharte. Entonces, esa responsabilidad también de crecer cada vez más, de formarme, todo el tiempo estoy estudiando, todo el tiempo estoy aprendiendo algo, todo el tiempo estoy tratando de ser mejor persona, ¿no? Para poder servir de una mejor manera. Pero creo que de fondo, pues está ese llamado que yo recibí en su momento cuando era niño y luego a los 16 años, que fue como una reafirmación de mi vocación, que fue un momento también muy bonito y que ahí dije, a ver, pues estoy llamado a hacer algo por el mundo, ¿verdad? No a cambiar el mundo ni cambiar a nadie, simplemente compartir un mensaje. Y si ese mensaje a través de una conferencia, un libro, un podcast, un programa de radio, un programa de televisión, lo que sea, ayuda en algo maravilloso. O sea, y esto habrá valido la pena. Y si no, no pasa nada, porque tampoco vengo, como te iba a convencer. Al contrario, el que sale más convencido soy yo. Exactamente. Ajá. Ahora, ahorita estamos viviendo una época en donde las capacidades en los chavos, pues obviamente las queremos desarrollar 100%. Sin embargo, en situaciones adversas, los papás somos muy dados a proteger. Y en lugar de dejar que se desarrollen esas capacidades, porque tú trabajas mucho con la resiliencia. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque algo estamos haciendo mal. Cada vez los chavos son menos resilientes y son más impacientes, intolerantes. O sea, empiezas a ver estas capacidades que no se pueden desarrollar porque estamos metiendo la cuchara a los papás. Es que se nos educó desde hace muchos años a través de la cultura de la inmediatez. Entonces, la cultura de la inmediatez nos ha hecho mucho daño porque quiero el trabajo hoy, quiero el puesto hoy, quiero los $100 extras hoy. No, pero mira, si te esperas tantito y trabajas en esto en 6 meses, no, yo quiero ahorita las cosas, ¿verdad? Por eso los remedios mágicos, las pastillas, el libro para ser amigos, por eso las redes sociales en muchos todo sentidos. Ha sido el super... Claro, por eso las apps para ligar, porque quieres encontrar a tu pareja y al amor de tu vida. Ya. Exacto, Ajá. Todo es ya. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente no nos damos tiempo ni siquiera de saborear el proceso. Que sé que es una palabra que a muchos le cae mal, pero así es la vida, mis hermanos. O sea, no hay otra. Ajá. Es un proceso. Y la parte de la resiliencia, lo que nos ayuda mucho es, fíjate, la definición que a mí me gusta es salir fortalecidos de la adversidad. Así es. No es salir de la adversidad. No es pasar la adversidad. No, es salir fortalecido, o sea, encontrarle algún sentido, aunque ahorita no tengas ni idea. Yo actualmente veo 6, 7 personas diarias, a veces hay menos, a veces hay más, pero durante la semana veo muchos casos de personas que la están pasando realmente mal. Y muchos me preguntan, ¿y cuándo deja de doler? ¿No? Y la respuesta es, no tengo ni idea. ¿No? Porque tú te vas adaptando, te vas encontrando esos talentos, también esos recursos internos que también valen muchísimo. ¿Y qué pasa? Si no formamos hijos resilientes, si no ayudamos como papás a formar hijos resilientes, en cualquier momento se van a quebrar. Porque ahorita a lo mejor es la novia, como me pasó a mí en su momento. A lo mejor ahorita es el trabajo, el no me contrataron, el no logré sacar el app. No jugué en el partido. Van a repelar a las mamás porque no jugó. No hay bronca. Pero ¿qué pasa cuando de repente a lo mejor ese hijo o esa hija tenga 20 y tantos años y se enfrente realmente a una pérdida, una ruptura importante? Cuando pierda todo su dinero, cuando esté en una situación terrible de crisis económica, cuando ahí es el tema, ¿no? Entonces, parte de lo que yo hago también es hablar mucho de esto y decir, a ver, quitemos el morbo a la muerte, quitemos el morbo a la pérdida, quitemos el morbo a las crisis, sea lo que sea. Y hay que hablar y sentarte, a ver, sí, es que, y me ha tocado ver a veces ciertos papás que incluso como que quieren bajar el nivel de los eventos a los hijos. Claro, ¿no? de que eso no es importante. No, espérate, pero estás bien chavo, hombre, luego te puedes encontrar a otro. No sabes las heridotototas que se están generando en él si no estás escuchando y acompañando. Así es. No digo que todo mundo vaya a terapia, porque también luego se pone como de moda y todo. A ver, o sea, sí estaría increíble que todos fuéramos a terapia en algún momento de nuestra vida, pero hablando de los hijos, sobre todo hijos adolescentes,
sí es bien importante formar resiliencia, porque no es todo, no hay que, o sea, no se les da todo, ni tampoco se les soluciona todo, ni se les resuelve todo. Pero sí confrontas para que lo puedan resolver ellos. Exacto. Eso es lo más importante y lo más valioso. Fíjate que yo creo que las experiencias son experiencias buenas y experiencias en donde aprendes. Claro. O sea, te juro que cada vez que le escribo, a mí también me gusta escribir. Entonces, cualquier cosa que dices es, oye, yo tuve experiencias alegres contigo y de aprendizaje. Claro. Y las de aprendizaje son esas crisis en donde seguro algo me dejaste. Así haya sido la persona más gacha conmigo y horrorosa, fuiste una persona que me dejó algo. Entonces, tenemos que aprender de cada una de estas situaciones y el ejercicio de la resiliencia es ese, un ejercicio. Hay retos ahorita para nuestros hijos que son pequeños, que a lo mejor tú como papá o los ves y dices, ay, ¿por qué le cuesta tanto? Bueno, va a llegar el día en que se quede sin dinero, en que la esposa lo deje, en que pierda un negocio, lo que tú quieras, que ese ejercicio de la resiliencia le va a ayudar a que en ese momento pueda enfrentarlo, ¿no? Mira, yo he tenido casos, ahorita veo muchos adultos, ¿no? Que es el mayor porcentaje de la gente que veo. Y no, de verdad, es impresionante también los temas no resueltos que traen desde hace 20, 30 años. ¿Por qué? Porque mi papá no me dijo, porque mi mamá, porque nunca se habló de esto, porque yo creía que no era importante y ahorita me está cobrando factura en mi matrimonio. Claro. Ahorita me está cobrando factura en mi trabajo. Ahorita no puedo dejar de pensar. Es increíble porque dices, pero ¿cómo no te diste chance de vivir el proceso, de a lo mejor acudir con alguien, de pedir ayuda? No, pues es que no hay. Ahorita hay algo también, además de eso, y es el no hay tiempo. Es que no tengo tiempo. A ver, ¿cómo? Tengo muchas cosas que hacer. La vida acelerada en la que estamos y el estrés constante y demás. No, necesitas darte tiempo. Claro. Así como hemos hablado mucho ahorita en esta sociedad en la que estamos, de la cultura del bienestar de cierta forma, del fitness, del poder alimentarte bien, que maravilla, ¿verdad? Porque no surgía, ¿verdad? Sí. También creo que parte importante es, oye, dedícale también tiempo a sanar y a estar bien contigo y a poder hablar con quien tengas que hablar y a sacar lo que tengas que sacar y a llorar lo que haya que llorar. Porque eso también, hablando de la cultura machista también en la que hemos estado, todavía dices, bueno, a tus hijas está bien, déjalas que lloren y demás, pero tus hijos, ¿cómo se te ocurre? Sí. Claro que no pueden llorar, porque ¿cómo? No, a ver, aquí te levantas lo que te decía, que a lo mejor mi papá lo hizo en su momento conmigo, ¿verdad? Pero creo que lo que más me ayudó fue el llorar, más que el hecho de, hay momentos para todo, pero sí había que dedicarle tiempo a llorar. Sí. Y había que dedicarle tiempo al no está bien y no está mal, ¿no? Que no esté bien. O sea, está bien no estar bien, ¿no? Así como también está bien de repente darte cuenta que todo está fluyendo en tu vida y qué padre, y felicita a tu hijo y reconócele y demás. Pero es eso, o sea, yo hablo mucho de esto del si te caes me invitas. Les digo, a ver, es que te vas a caer. Tus hijos se van a tropezar tarde que temprano. Y pongo la metáfora de cuando mi niña aprendió a caminar. Se daba unos trancazos espantosos y que yo en mi aprensividad decía, no, es que no quiero que le duela, no quiero que le salga moretón. Y yo mismo me autoterapié y decía, a ver, es que es parte de la vida. Así es. Es parte de la vida caerse. Y se va a caer no una, 20,000 veces. Vas y la ayudas, no vas a caminar por ella, ¿no? No, y sufres como papá. Claro. A mí una terapeuta una vez me dijo, a ver, Sofía, lo que tú me estás platicando que sufrió tu hijo, sí es cierto, pero réstale la mitad. Claro. Porque tú como papá le inyectas todo esto que traes adentro, aparte de lo tuyo, ¿verdad? Entonces réstale la mitad. Le digo, no, bueno, tienes razón. Ahora, tú hablas de crisis. ¿Qué valor nos dejan las crisis? No pudiéramos vivir sin crisis y no pudiéramos desarrollarnos sin crisis. Y lo digo así, lo he meditado mucho, ¿eh? Y yo he pensado, a ver, es que entonces si hay gente que no ha pasado por muchas cosas, no aprende, aprenderá de otra manera, pero yo creo que quienes hemos estado, y hay todo tipo de crisis, ¿verdad? No tienen que ser las más extremas ni tampoco las más chiquitas. Yo creo que todo el conjunto de crisis que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿qué es crisis? Algo que cambió en tu vida, algo que tú esperabas y que ya no sucedió, algo que era o que ya no es, algo que simplemente dejó de ser como tú lo imaginabas. Entonces, ese punto que yo lo tengo como metafóricamente hablando como el elefante, ese elefante que se cruzó en tu camino, pues claro que te lleva a replantearte muchas cosas y también a innovar y hasta ser creativo. Claro. Es que en las crisis podemos hasta crear nuevos negocios, podemos crear nuevas posibilidades, ¿cuántas? Y siempre lo digo también, fundaciones, asociaciones, proyectos que
que hemos encontrado, wow, maravillosos. Y hay una historia espantosa detrás de eso. Y está bien y se vale, ¿no? Y creo que hay que pasar por ella. No que uno quiera recibir la crisis. Claro, uno quiere abundancia, prosperidad, amor, siempre. Paz, tranquilidad, siempre. Pero la vida no es así. Me dicen muchas veces en mi oficina, oye, es que ¿por qué, por ejemplo, mataron a tal familiar? Es que ¿por qué se suicidó tal persona? Es que ¿por qué este niño apenas a esa edad tuvo que fallecer de tal... No tengo ni idea. O sea, la verdad es que no tengo ni idea, pero sé que hay algo detrás de. Así es. O sea, ese es como el argumento importante. Siempre y cuando abramos los ojos. Porque hay gente que durante toda su vida nunca se da cuenta del sentido y el significado que había detrás de lo que le pasó. Y eso sí, y hay gente que se muere sin tener idea de por qué o para qué le pasó lo que le pasó. No es el primer approach que tenemos con las crisis porque me queda claro que a veces está horrible y está horrible. Y ya no hay que rascarle, está espantoso, vive tu duelo, vive tu proceso, llórale, mienta lo que tengas que mentar y es lo que tengas que hacer. Así es. Pero tarde que temprano aparecen lecciones y aparecen bendiciones y aparecen aprendizajes. Dices, mira, qué interesante. Después de esto que pasé, después de esto que viví, sucedió tal cosa. En mi caso, muy sencillo. Yo no sería conferencista, te digo, durante todos estos años, si no hubiera habido esa ruptura en aquella adolescencia. Yo no sería tanatólogo si mi papá no le hubiera dado un derrame cerebral y hubiera fallecido. Yo no hubiera escrito tal... O sea, así es. Y está bien. Y te reconcilias con eso y dices, bueno, por algo tenía que suceder, ¿no? Ahora, yo quisiera agregar algo a todo lo que estás diciendo. Tú también hablas mucho de cazar oportunidades, de estar atento a las oportunidades que se presentan. Y todas estas crisis que suceden, a veces no te tienen que pasar a ti. Claro, yo por soy supuesto. ese ejemplo y te lo digo así abiertamente. Sí. A mí, amigos muy queridos perdieron a su hija. En ese momento, a mí me cayó el 20 de decir, a ver, espérame. O sea, la vida nadie la tiene garantizada. O sea, como que llega un punto en donde te cuestionas realmente si te tiene que pasar a ti algo para que despiertes. Entonces, yo invito a todos y a todas a que pues no, o sea, no necesariamente te esperes a que la crisis sea tuya, ¿verdad? O sea, a lo mejor puedes aprender de crisis de alguien más. Es que ¿sabes qué pasa? Que también a veces como que magnificamos las crisis y creemos que tienen que ser grandes muertes, grandes pérdidas, grandes situaciones. Cuidado aquí, porque sí hay muchos casos donde es pérdida porque es pérdida. Un cambio de colegio es una pérdida. Un cambio de ciudad es una pérdida. Es una crisis, un cambio de ciudad. Oye, es que por mi papá, oye, es que renuncié a mi trabajo. Y ese trabajo no me gustaba. De hecho, cambié por uno mejor. ¿También es pérdida? Claro que también es pérdida. Sí. Un embarazo es una pérdida. Qué interesante, ¿no? O sea, un embarazo es una pérdida y se puede generar una crisis dentro de si no se resuelven varias cosas. Entonces, sí, claro, tampoco son las grandes crisis de películas, pero a veces esas pequeñas crisis que yo les digo que son como piedras en el zapato, también nos enseñan y también nos ayudan. Sí. Y no hay que quitar, o sea, que ponernos la venda en los ojos, decir, no, yo nunca he vivido nada, nunca me ha pasado nada. Claro, habrá gente que más cosas, pero al final sí hay más algo, externas, ¿no? Externas, se ve. Exacto. O más, no sé, con más guión de la película. Sí. Pero también te han pasado cosas a ti, a mí y a todos. Es más, a lo mejor esa crisis para ti de esta pérdida de tus amigos, a lo mejor fue algo muy importante para ti para hacer otros cambios, pero tú también tienes tu proceso y tú también tienes tu historia. Claro. Que también tiene mil tropezones. Ahorita que dijiste de mamá, o sea, soy otra persona. Claro. O sea, para mí, es más, las montañas rusas era mi pasión, me convertí en mamá y no me subo a una. O sea, porque ya te entra otros miedos, otras cosas que dices tú y yo ya cambié, o sea, y mi marido se me cae y me dice, qué rara. Le digo, pues es que ya soy otra. O sea, ya soy otra persona. Tu cuerpo cambia, pierdes tu estructura. O sea, son muchas pérdidas y tienes toda la razón. Lo que sí tienes razón es esta parte de que las otras pérdidas son muy inspiradoras. Sí. Ayer justo vi la película, se llama Solo. Es una película de hace algunos años. Yo no tenía ni idea, pero un amigo fue a un congreso en Uruguay, no sé dónde, y me dijo, está el conferencista tal. Pues me metí a verla y es una experiencia increíble de un surfista español en las Islas Canarias que se queda varado, solo, completamente solo. Y bueno, toda la historia de supervivencia. Está impresionante. Y bueno, no se los spoileo porque está muy para que la vean. Sí, y ahí habla de eso. O sea, son crisis ajenas, pero que me inspiran. Y de hecho a mí me ayudó para tomar una decisión. Ver esa película, pero conocer esa historia, conocer lo que había atrás. Entonces sí, claro, o sea, siempre creo que esas oportunidades surgen después también de haber digerido la crisis, porque eso también le puede, seguramente este caso de esta hija que murió, 1,000 personas la conocieron. Claro, y no a todos nos pegó igual. Claro, y algunos, mira, las pasó de noche y están igual como siempre. Sí, ¿no? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, de tus libros,
Si te caes, me invitas. Que bueno, me encantó. Y esa parte de ver el lado positivo. Porque para nosotros como que si ves, hay las crisis en donde te puedes caer y ahí te quedas. Y cuando ves el lado positivo, ese encuentro que tienes con lo que aprendí, es lo que te permite levantarte. Cuéntanos un poquito de qué te inspiró a hacer este libro y a compartirlo con los demás. ¿Por qué? O sea... Estuvo muy chistoso porque ese libro, te cuento la historia posterior, terminó siendo mi libro durante la pandemia, el que más estuve hablando, de las conferencias que más estuve dando durante toda la pandemia, y no tenía ni idea cuando lo escribí que venía una pandemia. Y es de ese tema, ¿no? Okay. O sea, yo de hecho lo presento en el mes de febrero. Principios de febrero lo presento. 2020. Fue la pandemia de 2020, ¿verdad? Sí. Bueno, primeros de febrero lo presento en California. Allá tengo un programa de radio que se llama Guadalupe Radio. Tengo ya muchos años allá. Trabajo mucho con hispanos allá en 1000 temas. Y la verdad, ese libro lo escribí justo para ese público. Okay. Porque en el programa de radio, pues me hablan y me cuentan y me dicen, y hay 1000 historias precisamente de crisis, de pérdidas, de todo tipo de temas, ¿no? De lo que pasa a nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. Uh-huh. Y dije, bueno, a ver, no tenía un libro como tal de duelo, más que Los elefantes no vuelan, que habla de crisis, pero no de duelo. Entonces dije, bueno, quiero escribir algo chiquito. Y además lo pensé para que se regalara con fundaciones. Esa fue mi intención. Okay. Entonces dije, mira, lo voy a escribir para la gente de Los Ángeles y para la gente que me escucha allá. Lo voy a llevar allá, lo presento allá. Y luego lo voy a donar a diferentes lados. De hecho, lo estuvo padre porque se donó a ciertas cárceles. Estuvo muy padre de lo que pasó después. Pero no tenía ni idea. No tenía ni idea. O sea, era sobre resiliencia. De hecho, se llama Si te caes, me invitas. Uh-huh. El lado positivo de la adversidad. No había ni podcast en ese momento. No había nada. Okay. Saco el libro, me va muy padre. O sea, di la conferencia que fue para ese evento, para ese día. Y tómala que en marzo viene la pandemia. Entonces, de repente me dicen, oye, ¿tienes un libro que se llama Si te caes, me invitas y es de la pandemia? Le digo, no, es que jamás pensé que fuera para eso. Y si lo lees, te lo prometo, que haz de cuenta que ya sabía que iba a haber una pandemia y no tenía ni idea. El enfoque principal es, te vas a caer. Te vas a caer como tú, como yo y como todos. Sí o sí, te vas a tropezar. Si te caes, nada más invítame a 2 cosas. Y esto también es un mensaje para los papás con sus hijos. Porque eso sí es lo que podemos hacer. Cuando tú te caes, aprendes mucho. Hay un montón de sabiduría. Hay joyas de sabiduría. Hay oro molido en una caída o en una crisis. Uh-huh. Pero cuando tú te caes, entonces invítame, si te caes, para poderte, dar la mano si lo necesitas, a salirte o a levantarte. Si es que lo necesitas, a lo mejor no, y nada más necesitas compañía. Okay. Nada más necesitas que ponga el hombro para llorar. Pero también invítame para aprender de ti todo lo que vas a recibir. De ahí viene Si te caes, me invitas. De hecho, luego por eso ese libro se convirtió en el podcast y en 1000 cosas, pero era como una manera de decir, bueno, todos nos vamos a caer, pero ¿qué pasaría si cuando nos caemos nos juntamos a platicar cómo nos fue y qué aprendimos de esas caídas? Claro. ¿no? Y de ahí salió. Entonces, ahorita es un librito, ya lleva muchas reimpresiones y es algo que me dio muchas satisfacciones. De verdad te puedo decir que me salvó la pandemia porque yo dejé de ir a conferencias, eventos presenciales y demás. Me salvó porque lo estuve dando esa plática en muchos lados, online, por supuesto. Claro. Mucha gente conoció el libro. Pasaron 1000 cosas. Ese libro tiene algo que decía, bueno, mira, pues fue una diosidencia y por algo surgió. Por algo pasó. Oye, pero me encanta la parte de inspirar. O sea, porque cuando te caes, lo primero que piensas es ¿por qué a mí? Claro. Entonces, qué padre que seas tú esta persona que te toca dar ejemplo. No lo había visto así, pero qué padre. Está muy padre. Y dentro de los consejos que tú darías a los papás. Hay papás que ahorita están pasando por algún proceso difícil. Uh-huh. Como dices tú, todos a cierto nivel estamos pasando por alguna crisis porque la adolescencia no es fácil. Claro. Traen 1000 pérdidas, sobre todo de la niñez. Uh-huh. ¿Qué nos recomendarías o qué nos aconsejarías en estos tiempos de vivir con nuestros hijos este proceso? Porque es el duelo de la niñez. Para mí es súper importante el tema de la comunicación. Okay. Yo sé que puede sonar cliché o yo sé que ya nos lo han dicho, pero la comunicación tiene que ver con varias cosas que yo aprendí con mi hija, con mi niña. Balbi hace 2 años, Balbi se llama mi hija Balbina, hace 2 años y medio, nos dimos cuenta después de ciertos temas ahí en el colegio que ella, que estaba de hecho en clases online y demás, que no podía hablar igual y demás. El caso es que nos damos cuenta de un diagnóstico que le dan y es que ella tiene una hipoacusia bilateral neurosensorial moderada severa. Okay. ¿Qué quiere decir? Que tiene sordera. Mi hija es sorda al 50%. Ok. Obviamente nos cambió la vida, nos movió muchas cosas, fue un duelo.
Ha sido un duelo que ahí lo vamos llevando cada quien como papás, pero cuando pasa todo esto nos dicen, pues ella para que pueda escuchar necesita aparatos auditivos, necesita auxiliares auditivos el resto de su vida. Y el mejor escenario es que su audición permanezca así, que no baje más. Para mucha gente puede decir, bueno, pero con los aparatos se escucha, sí, pero sin los aparatos, esto que estoy haciendo aquí, que no sé si se vaya a escuchar, pero estoy tocando la mesa, no lo puede escuchar. Si le quito los aparatos, una llamada por FaceTime, por ejemplo, que yo estoy de viaje y quiero verla, no lo escucha. Entonces, pasaron muchas cosas. El caso es que cuando le ponen los aparatitos, cuando le ponen ese día, pasó como muchos videos que vemos en Instagram y en YouTube, etcétera, de que cuando escucha realmente por primera vez, ¿no? Y fue increíble, pero bueno, cuando veníamos de regreso, hubo una anécdota que te quiero compartir muy bonita y que tiene que ver con esto. Y es que ella estaba como, bueno, bajamos los vidrios, era un día en Monterrey de mucho aire y demás. Bajamos los vidrios para que entrara como el aire, que circulara. Y luego ya al momento de subirlo, como que escucho que Balbi dice no. O sea, como que algo está diciendo que no. Yo no entendía qué estaba pasando. El caso es que volteo y vuelvo a subir y me hace así como que no. Y de repente nos damos cuenta, me doy cuenta que volteo a verla y tenía la cabecita salida como de la ventana un poquito, como tratando de sacarla, porque era la primera vez en su vida que había escuchado el aire, el viento. Y llegamos a la casa y cuando nos bajamos había un perro que ladraba a media cuadra todos los santos días. Y ese día también ladró el perro, pero Balbi nunca lo había escuchado. Y cuando llegamos, pues nos bajamos y ella se puso a mitad de cuadra con una cara de wow, sorprendida a escuchar el perro. Y luego, bueno, pasó que también al picarle al iPad del Siri, escuchó el titit que suena y está atacada de la risa picándole porque nunca en su vida lo había escuchado, a pesar de que ya había visto el iPad 1000 veces. ¿Y qué pasó? Que aprendimos a cambiar nuestra forma de comunicación. Y yo he aprendido mucho a cambiar y a comunicarme con ella. Y ha sido mi manera de explicar a los papás y explicar a la gente en mis conferencias y en mis cursos y demás la mejor forma de comunicarnos. Y es algo que yo le llamo el regalo de la presencia. Y el regalo de la presencia tiene que ver con la posibilidad que tenemos de agacharnos. ¿Por qué? Porque yo en estos momentos con Balbi me tengo que poner a su nivel para que me pueda ver y me pueda leer los labios. Porque yo tengo que abrir la boca un poco más, tengo que ser más expresivo, pero también tengo que verle directamente a los ojos para que ella pueda conectar conmigo. Y además de que me tengo que agachar, también tengo que hablar con la forma más amorosa posible y de la forma más positiva posible para que vuelva a conectar conmigo. Y sobre todo, escuchar. Y escuchar con el corazón. Entonces, si te pudiera decir de qué manera hay que acercarnos con nuestros hijos hoy, es de esa forma. Hay esa palabra que a mí me encanta. El regalo de la presencia tiene que ver con conectar. Muchos papás quieren ser amigos de sus hijos, muchos papás quieren ser guías de sus hijos, muchos papás quieren... Está bien, lo que tú quieras, digo, es otro tema, pero sí al menos como papá, como mamá, comprométete a conectar con tu hija o con tu hijo. Porque eso no es fácil, sin embargo, es lo más trascendente que podemos hacer. Viendo, observando más allá de lo que está pasando, escuchando con el corazón y hablando desde el amor. Para mí, cuando hay eso, puede haber magia en la relación que tengas con tus hijos. Es una relación fortalecida con los hijos. Ay, David, qué bonito y qué buen ejemplo nos regalas, porque a veces, como te decía yo hace ratito, no necesitas que te pasen cosas en la vida para poder disfrutar de la presencia de tus hijos, porque la adolescencia de por sí es difícil. O sea, la adolescencia, los chavos se retiran un poquito de ti porque están encontrándose ellos. Entonces, esos espacios son cada vez más limitados y aparte dejas de ser tú el superhéroe y empiezas a ser el supervillano. Entonces, sí es un poco más complicado. ¿Qué le dirías a tu David adolescente si pudieras hablar con él? Que vienen cosas buenas. Que vienen cosas buenas, que sea paciente, que confíe, que tiene todo para estar bien y que le espera un chambal tremendo durante toda su vida. Espero que así sea, hasta mi último suspiro, hasta mi último momento. Y que va a tener muchas responsabilidades. Entonces, que ahorita disfrute el proceso. David, muchas gracias por regalarnos este espacio. ¿Cuáles son tus redes sociales para poder seguirte, por favor, si nos pudieras decir? Claro que sí, en Instagram me encuentran como David Montalvo MX, @David Montalvo MX, en Facebook como David Montalvo Coach. Estoy y en mi página web es www.davidmontalvo.com.mx.
Y pues mi podcast, Si te caes me invitas, que ya viene una nueva temporada, pero en Spotify y en todas las plataformas ahí lo encuentran. Y pues bueno, pues muchas gracias. Excelente, gracias por regalarnos este espacio, por dejarte conocer un poquito más y por darnos esta oportunidad de ver a David Montalvo en Entre Mamás y con los papás, para que podamos aportar, orientar y sobre todo acompañarnos en este proceso que es la crianza. Al contrario, Sofía, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Fue un honor y hasta que se me hizo porque ya era justo y necesario andar por acá. Ya sé. Muchas gracias. Gracias a todas por este espacio y nos vemos la próxima.